Yorana korua ta toto ingo kurin raputuki yang arina hanga makanya yetik menik vanangata. He sido siempre un fiel seguidor, fiel persona que da fuerza para la Tapati. Ver todo lo que organizamos con el Taputapu Atea y dije, no, tengo que ayudar a esta Tapati, y así me dio más fuerza. Yo hablé con el director del grupo que está la NGN ahí participando, de la familia, que aparte en el fondo, la familia de la NGN es el Hugo, que somos la misma familia también con nosotros. La NGN es familia de nosotros también, por parte de mi mamá, de los Teaves. Entonces, la NGN es de nosotros como también del otro lado, de los Pacomios, de los Teaves. Somos familia. Entonces, eso fue lo que me motivó esta Tapati Rapanui para volver a levantarlo, a darle ánimo. Yorana korua te hua i Rapanui kwa uneko uko porque a Averina. La motivación principalmente por mi sobrina Negené. Ella me motivó para poder estar aquí en este conjunto. En un principio yo era el apoderado, pero en el transcurso del año se cambiaron los roles y ella me pidió que mejor trabajaba en la parte del conjunto, que ya tenía experiencia. Entonces lo pensé y lo vi como un buen desafío, porque ya la experiencia está, me faltaba solamente dirigir un conjunto. En este caso eso es la motivación de mi sobrina, y también tener esta experiencia para poder tener esto es lo que me faltaba, de dirigir un conjunto. Con el grupo que estamos preparando queremos transmitir, darle una sensación de amistad, darle una energía positiva, y que orgulloso de tener este grupo. Para mí esta Tapati es más que competencia, yo lo disfruto como una fiesta, la fiesta de todos nosotros. Y en una fiesta, ¿qué hay que hacer? Participar, bailar, cooperar para que funcione la cosa. También quiero transmitir alegría, la alegría, pero también dentro de la alegría, para estar alegre, está la tristeza de la historia. Entonces, sanación un poco de lo que nosotros vivimos, Rapanui, ya en la época moderna, con María Angata lo voy a mencionar. Sufrimos ahí como Rapanui, pero tenemos que saber sobrellevar este sufrimiento y estar contentos por el trabajo que ella hizo. Entonces también quiero mostrar eso, mostrar alegría. Creo que las canciones que nosotros tenemos van a mostrar eso. No es malo que haya, más que directores, yo lo veo que es una competencia sana entre todos nosotros. Yo lo tomo así como una experiencia, como una persona que tiene mucha experiencia, en el sentido que, está bien, hay un tema de competencia, pero yo lo veo como competencia sana. Ahora, si lo hizo súper bien el otro director, aplauso. No por eso, ay, que fome, no. Si lo hace bien, bienvenido. Y si lo hace de otra forma, también bienvenido, porque es nuestra fiesta. Sí, es una competencia, así que igual, como te digo, es un desafío. Igual es bueno tener esta sensación para poder trabajar bien las cosas, para crear, para buscar buenas coreografías. La vestimenta también tiene que estar en esto, y las canciones también, y así que igual aquí con ganas de hacer este trabajo de la Tapati Rapanui, que es el conjunto. Me gustaría pedirle a mi comunidad de que participe en esta Tapati, porque yo creo que vamos a mostrar, o mostramos siempre
y a la cara del mundo lo que nosotros tenemos como tesoro, que es nuestra cultura. Comunidad, pueblo Rapa Nui, levántense, vengan a participar, no se queden con las ganas en la casa, después dicen, chuta, me arrepentí. Hay uté, riu, tango, hay de todo. Entonces estamos todos metidos ahí para que salga espectacular. Yo creo que cada día de esta Tapatí Rapa Nui tenemos que estar ahí y disfrutarlo al máximo, porque solo se vive una vez, como se dice, Celia Cruz. Si usted no llegó, se lo perdió.